en mi socio en el Evangelio. Qué Somos, gusto. somos compañeros de milicia, no de malicia, por si acaso. Sí. No, no confundir, ¿ya? Así que nos hemos transformado ahí. Dios nos juntó, esa fue la verdad. Así Dios nos es. juntó porque no nos conocíamos y fue un accidente, por decirlo de una manera. El hermano mandó un, 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 link, ¿no? Ay, pues sí. Ujú. Por Así, error. Por entrar. por error. Los errores también tienen su bendición por si acaso. Así es. Buenas noches, hermanitos. Buenas 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 noches, noches, noches. hermano. María, Marisa. Bienvenida. Buenos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Buenas Buenas noches, noches, manita. vale. Luz Daria, a todos, buenas noches. Bueno, después les cuento la historia porque ahora vamos a seguir con la historia de Cristo. Eh, Estábamos en el capítulo 22, me parece que terminamos el 8, ¿no? El versículo 8 teníamos que, el 9, bueno, están conectados los dos allí, el Sí. 8 y el 9, dice el 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo Bajar el hagas volumen, por favor. porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. No sé, pero cuál sería la razón, pero ya, hermano, ya en el capítulo 19, en el verso 10, ya había sucedido eso. Dice, yo me postré a los pies, perdón, el verso 9, 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas y de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ya le había dicho ya al ángel una vez, ¿no? Y él volvió, no sé si se olvidaría, no sé si podríamos tomar a lo mejor, se me viene a la memoria un texto ahí en Pedro cuando dice en segunda de Pedro 1:12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿ya? Eh, el apóstol Pedro va a recordar lo que ya había enseñado, ya lo que había dicho, dice a los hermanos, y como que la mente tiene la tendencia a olvidarse, hermano, ¿no? Bueno, es posible también, hermano, que digo yo, ¿no? Que ante una presencia tan imponente, de repente no visualizó quién era el que estaba al frente, Y porque este de aquí, bueno, ahí tiene el hermano Octavio, porque este es del lado. extraño, ¿no? Porque ellos sabían, el micrófono, hermano Octavio, se le abre ahí, eh, Ah, ellos entendían que no podían adorar a los ángeles, ¿no? Pero es extraño que se postrara delante del ángel a adorarle, pues. Y el ángel era el que le decía, mira, no lo hagas, pues. Recordemos que él tuvo, creo que en el capítulo 1 o 2, yo no sé si él tuvo una visión de Jesucristo, creo que es. sí, en el Sí, 1:13 en adelante. entonces, exacto. Entonces, yo creo que ante el temor de no postrarse delante de la presencia de Cristo, yo creo que ellos, de alguna manera u otra, siempre buscaban la manera de adorar. Pero el ángel era el que le decía, mira, no me adores, ¿cómo es? Que no, que soy consiervo tuyo. Consiervo tuyo, sí. Entonces, puede ser eso, hermano, no sé, porque ellos sí sabían que no debían postrarse, pero cuando uno ve la historia en el antiguo pacto, ve cómo constantemente ellos trataban de postrarse delante de los ángeles, y los ángeles era quien los detenía y le decía, mira, no lo hagas, Claro. ¿ok? Excepto un caso que creo que es Josué, donde se le apareció el príncipe de Jehová y el príncipe le aceptó la adoración, pues. Pero, pero eso, pues, y creo que con Gedeón también, creo que aceptó la adoración. Pero en esos casos,
no es la presencia de Dios mismo, porque Dios está presente a través de los ángeles, pero es distinto cuando es la esencia misma de Dios que se aparece en el caso de Gedón. Por Sí, eso acepta la adoración, exacto. Así porque, es. porque cualquiera, hemos leído textos, por ejemplo, el 43:10 de Isaías, 42:8, qué sé yo, Jeremías 10, en fin, hay tantos textos donde se exalta la idea de que no hay otro Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie. En el caso de Jesús, en el caso de Mateo 11, ¿no? Perdón, 4:11, cuando dice que vinieron los ángeles y le servían, es porque es Dios mismo en presencia, ¿ya? Y ahí el ángel se rindió ante los pies de Dios. En el caso de Tomás, en el capítulo 20 de Juan, también, ¿verdad? El Señor aceptó la adoración. Le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿ya? Y el Señor tampoco la rechazó, pero era Dios mismo. Acá, en este caso, el ángel reconoce que no debe recibir la adoración. Y que usted dijo algo, que ellos sabían esto, que no debían hacerlo, porque Pedro rechazó la adoración de Cornelio. Ahora, yo entiendo que tenían la tendencia reverente, ¿ya? De ser reverenciales siempre delante de un ser que manifestaba algo distinto, algo diferente, algo grandioso, maravilloso. Y en los ángeles fueron los que trajeron los mensajes, los apóstoles, los profetas fueron los que lo repartieron, ¿verdad? Los que lo predicaron. Pero ninguno de ellos, ni profetas, ni apóstoles, ¿cómo se llama? Ni ángeles, merecían eso, porque Dios no lo había permitido, no lo comparte con nadie. Solamente vemos el caso de Cristo, que lo acepta, ¿ya? Y el caso de Gedeón y el caso de Josué sí, en Josué. Pero a mí me da la impresión de que el ángel mismo era Dios. No era un ángel que venía de parte de Dios, sino que era Dios En los mismo. pasajes eso dice usted de Josué y de Gedeón. Sí, 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 claro, claro, sí. porque si hubiese sido un ángel no acepta la adoración. Habría hecho Porque, lo mismo. claro, porque, ¿qué pasa? El ángel al aceptar la adoración estaría cometiendo pecado, porque Correcto. él no podía permitir eso. Y ahí lo que vemos es la presencia de Dios, pues. Eso lo llaman algunos cristofanías y otros lo llaman teofanías. A algunos no les gustan esos términos, ¿no? Claro. Pero evidentemente era la presencia de Dios, porque a Dios es el único que se debe adorar, pues. Y ese ángel recibió la adoración, pues. O ese ángel no, esa manifestación divina recibió la adoración, pues. Eso. El, 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 eh, los textos bíblicos tienen que, tienen que ser consensuales unos con otros. No son, digamos, no disienten con otros textos. Cuando uno lee el capítulo 160, no, perdón, 119, verso 160 del libro de Salmos, no es que dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, tenemos textos, por un lado, donde sí se acepta la adoración de Dios, nada más. Cristo es Dios, por eso acepta la adoración, ¿ya? La esencia misma, que en el caso de Gedeón también es Dios. No puede ser distinta cuando en otros textos sí rechazan la adoración, los ángeles. Entonces, vemos eso, que a mí me parece que los católicos no han leído nunca esos versículos, porque sí aceptan la adoración, ¿verdad? Y aceptan la adoración a los santos que llaman, ¿ya? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, no sé qué más podríamos decir allí, hermanito. Verso 9, 10, No, capítulo bueno, 22. básicamente que Juan está confirmando que él es quien recibió las revelaciones, ¿ok? Y, y bueno, lo que vemos es que los ángeles son consiervos de los cristianos, o sea, los cristianos somos siervos de Dios
estamos al servicio de Dios, pero los ángeles también. Cada Claro. uno en una esfera diferente, pues, pero somos siervos de Dios. Por eso es que no debemos adorarlos a ellos, ni ellos nos van a adorar a nosotros. Solamente Dios es el único que debe ser adorado. Entonces, Así lo que es. aprendemos es eso, que somos siervos. Y los ángeles también son siervos de Dios, como nos dice el capítulo de Hebreos, capítulo 1, ¿no? Hebreos Sí, 1. el verso, no, es 2:3. El 2, caso de 3. Hebreo, Sí. ¿sí? Cuando dice que son No, espíritus no creo. ministradores. Hebreos, no, es 1, creo que es 1. Es El, 1 del 13 al 14. a Bueno, ver. viene hablando de todos los ángeles ahí, ¿no? No, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, claro. Yo estaba mirando equivocado. Dice, no son todos espíritus ministradores. El 14, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, correcto. Ya pues, entonces vamos a seguir luchando con estos versículos. El 10 dice aquí, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y sellar indicaba guardar en secreto, ¿verdad? El otro día cuando conversábamos ahí con la congregación acá en Pan de Azúcar, hablábamos acerca de este versículo y yo mencionaba acerca de los sellos que antiguamente los reyes tenían anillos que llevaban su nombre. Y entonces cuando un rey aprobaba algo o daba un dictamen, ponía la marca de su sello para que se conociera que era una orden, un edicto o contaba con la aprobación de el rey. En los tiempos antiguos aquí en este país, yo no sé si allá también sería igual, pero en los correos se enviaban encomiendas y le ponían una cosa como una pasta que se llamaba lacre. Y en esa pasta, ponerla ahí, iba el sello de quien había certificado que la encomienda era correcta, y era el Correos de Chile. Y así, en diferentes cosas. Aquí también hay un sello que tiene que ver con la voluntad de Dios, con la mano de Dios. ¿Ya? Él es el que sella. Por ejemplo, los cristianos fuimos sellados, ¿verdad? Fuimos sellados, me parece que es el capítulo Efesios, capítulo 1, a ver si no me equivoco, déjeme ver un poquito aquí, Efesios dice 1:13, creo que. 1:13, sí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso indica que tenemos una garantía de parte de Dios que ha sido dada, ¿verdad? Y también lo dice 2 Corintios 5:5, creo que, ¿ya? Entonces, hay un sello. Ese sello uno lo puede violar, pero si lo viola, entonces pierde la garantía. Pero mientras uno conserve el sello de Dios, que es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones por medio de su palabra, tenemos la salvación. ¿No le parece? No, desde luego, es que precisamente eso, como usted estaba explicando, hermano, el sello tenía ese propósito. Por ejemplo, a usted, un rey o alguien de importancia remitía un mensaje a otra persona, ellos escribían su mensaje, después lo doblaban y le ponían el sello encima, pues. Cuando la otra persona recibía la información, él tenía que abrir el sello y leer lo que estaba dentro. Si el sello venía violentado, quería decir que había sido revelado el contenido a otra persona. El Claro. propósito era como ocultar, pues. Y ese es el propósito acá, pues cuando, cuando en varias oportunidades Dios le dijo a los hombres que estaban inspirando el Espíritu Santo que sellaran la información. Eso significaba que no lo podían revelar, pues. Era algo que estaba oculto,
cuando aquí dice no selles las palabras de la profecía de este libro, lo que le está diciendo, mira, esto tiene que ser anunciado, esto es para que lo lea todo el mundo. Esto no es algo que debe permanecer oculto. ¿Ok? Entonces, el propósito es ese, pues, mostrarle, en el caso de Juan, que esto que se estaba diciendo, capítulo 21, capítulo 22 y todo lo que se estaba anunciando, tenía que ser público para todos, pues, de tal manera que animara, fortaleciera y apoyara a los hermanos. El jueves, creo que fue el jueves o el jueves antepasado, leímos el caso donde, por ejemplo, Daniel, cuando se le pide que guarde la visión en Daniel 8:26. A ver si lo puede leer ahí alguien que lo quiera leer. El hermano Octavio está habilitado, hermano Octavio, ¿no? Porque a él le gusta leer. Sí, hermanito, en el libro de Daniel. Sí, Daniel 8:26. 8:26. 8:26, le estoy localizando. (8:26) dice: la visión de las tardes y mañanas que ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Ok, gracias, hermano. Otras versiones dice, guarda en secreto la visión. Pues. Ok, esto era una manera de que Dios le daba una orden a sus siervos de que habían cosas que ellos podían revelar, podían escribir y otras cosas que no las podían revelar todavía. Pues. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 10:4, cuando las voces que emitieron los 7 truenos, ahí se le dice a Juan que sellara las cosas y que no las escribiera. Apocalipsis 10:4. Sí, ahí está. A ver quién lo puede leer, hermana Marisa, ¿está por ahí? ¿No? Hermanito. Apocalipsis 10:4, por favor, hermanita. 4 dice así: cuando los 7 truenos fueron emitidos sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso. Entonces, cuando aquí dice no selle las palabras de esta profecía, está dándole el sentido contrario de lo que era un sello. Un sello era una garantía, como usted está explicando, hermano. Un sello era la garantía de que lo que estaba escrito allí había sido confirmado por un rey o por alguien de importancia. Y en el caso de Dios, sellarlo pues implicaba que no era aún para ser revelado o que no era aún para ser entendido. Pero cuando él dice, no selle las palabras de la profecía de este libro, lo que está diciendo es que esto debe ser anunciado, esto debe ser público, esto debe ser para que todo el mundo conozca estas promesas que está dando Dios ya al final de su palabra. Porque el tiempo está cerca, dice. O sea, estas cosas eran para los cristianos de ese tiempo. No está hablando aquí en el tiempo cerca en el sentido, creo yo, del fin del mundo. Está de la venida de Cristo ya para terminar con todo. Pero sí de algo que se anunciaba a los cristianos de ese tiempo. Ahora, usted sabe que hay algunos estudiosos que dicen que estas cosas sucedieron, le llaman los preteristas o los del pasado, ¿ya? Y otros son los futuristas. O sea, son dos extremos, ¿ya? Pero los que dicen que estas cosas sucedieron y que no hay nada aquí para los cristianos de hoy día, que no hay absolutamente nada. Los futuristas dicen que nada de esto ha acontecido, sino que todo va a acontecer. Entonces, me parece que ahí están en dos polos opuestos, ¿ya? Pero aquí hay cosas que tienen que ver con nosotros hoy día. Y esas son las... ¿Perdón? Perdón, siga, hermano, siga. Esas son las promesas que Dios ha hecho.
porque el capítulo 21, 22 que estamos viendo nos está mostrando a dónde vamos a ir, si es que somos perseverantes, si es que somos obedientes, ¿ya? Y esa promesa no era para los cristianos de ese siglo, sino para los cristianos de todo tiempo. Sí, hermano, hay algo de la escritura que yo pienso que hay que estudiarlo con más profundidad, ¿no? Y es, cuando se trata de profecías, en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, lo que hemos aprendido y sabemos es que hay profecías que tenían que ver con el tiempo en que se pronunciaron. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, tenían que ver con el tiempo de la rebelión de Israel y después con el tiempo de su cautiverio en Babilonia. Pero al mismo tiempo, cuando se están narrando estas profecías, hay profecías que tenían cumplimiento para el tiempo del fin. O sea, ¿qué quiero yo decir? Dios ha usado, hermanos, cuando se trata de profecías, en mi concepto, ¿no? Lo que yo he podido estudiar es que Dios ha usado las profecías con cumplimiento inmediato. En el caso de lo que estamos estudiando, eran profecías que tenían que ver en principio con los cristianos del primer siglo, pues. Cosas que iban a acontecer pronto. Eso implica que si el tiempo estaba cerca era el tiempo del juicio que Cristo iba a dar sobre el imperio romano, sobre los que habían perseguido a la iglesia. Pero al mismo tiempo yo considero que, como usted dice, también tiene una aplicación posterior y también es una referencia a su venida, pues, a la venida que él final, cuando hay promesas para todos los cristianos. Y eso no es extraño, hermano, porque eso, cuando uno lee Isaías, uno se da cuenta que había muchas profecías, Jeremías, Ezequiel, hay muchas profecías que tienen que cumplimiento con el Israel físico, pero también hay profecías que tienen cumplimiento con el tiempo de la gracia, con el Israel espiritual, pues. Y en este caso, yo creo que tiene doble aplicación. La aplicación de Cristo viniendo en juicio sobre el imperio romano y la aplicación ya de la segunda venida de Cristo que tiene que ver con nosotros. Entonces, para mí no es extraño esto en la escritura de la palabra del Señor, ¿no? Sí, hermano, de acuerdo con usted, porque hay cosas, por ejemplo, uno puede remontarse a Isaías 53, por ejemplo, ¿verdad? Que es un texto que tiene que ver con la venida del Señor y con el sufrimiento, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Pero también me está viniendo a la mente Jeremías 31, que tiene que ver con el establecimiento del reino ahí en el libro de Apocalipsis, de los Hechos, ¿ya? Entonces, hay tantas cosas así. Ahora, Dios puede decir las cosas en tiempo, en su momento, pero indicando un tiempo futuro como algo que ya se ha hecho. No sé si me explico. Porque Dios tiene la certeza, la seguridad, y por la visión, digamos, panorámica que Él tiene desde la altura, ¿ya? De que las cosas que Él dice van a suceder y sucederán. Y luego suceden, ¿por qué? Porque Dios tiene una visión que los hombres no tenemos. Nosotros miramos aquí las cosas terrenalmente, humanamente, pero Él lo ve todo desde arriba. Tiene una esfera, millones digamos, de espacios más que el nuestro para observar lo que va a pasar. Entonces, una profecía puede decirse hoy día como hecho, pero ya no va a suceder. Sucede a lo mejor para nosotros 100 años, 200, 300, 500 años más adelante. Pero Dios lo dio por hecho porque sabía que va a cumplirse. Ese es el punto. Bueno, Sí, es bonito. perdón, hermano, Romanos 4:17, Así sí. que dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, hablándole a Abraham delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y dice, y llama las cosas que no son como si Como si fuesen. Sí, También hay un texto en Isaías, pero no recuerdo cuál es, que también se refiere a lo mismo. Creo que está en el 55, pero no estoy seguro. Eso, ya. ¿no? Sí, está bien, hermanito, gracias. Entonces, vamos viendo eso. Entonces, dice, ahora, el verso 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía,
y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Leía y pensaba en este texto, como conversábamos, que el hombre es responsable por su destino. El hombre elige lo que quiere ser y va a perseverar en eso. Y Dios ha extendido la salvación eterna a todo el mundo, pero el hombre puede rechazarla también. Entonces, el que quiere vivir en la injusticia es su decisión. Es su decisión. El que quiere vivir en la justicia también es su decisión. Ahora, cada uno va a cosechar lo que sembró. Cada uno va a cosechar lo que sembró. En ese sentido, dice, el que es santo, santifíquese todavía. O sea, siga perseverando en la santidad, en la santificación, porque eso va a darle un rédito obviamente favorable, no solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. El que quiere seguir en la injusticia, el que quiere seguir en la inmundicia, en el pecado, es su decisión, pero también va a cosechar lo que sembró. Dice el capítulo, a ver si no me equivoco, el capítulo 6 del libro de Gálatas, en el versículo 7, a ver si podemos leer, hermanita, a ver quién está por ahí. Hermana Ruth, ¿está por ahí? No, parece que no. Hermana Ruth. Estoy, hermanito, a ver. En Gálatas Hermano. capítulo 6. Gálatas. Capítulo 6, sí. En el versículo 7 hasta el versículo 8. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gracias, maestra. Bueno, este texto a mí me dice que cada uno va a cosechar lo que sembró. El que es enseñado perdón, no se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra maldad, pecado, pues va a cosechar eso. Dice que Romanos 6, 23, si no me equivoco, dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora se me vienen otros textos también a la mente, como Romanos capítulo 2, versos 6 en adelante, donde dice que todos seremos juzgados según nuestras obras. Entonces, no es que Dios esté en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis y en el verso 11, no es que Dios esté incentivando y estimulando el pecado, la maldad, la injusticia, para que el hombre siga haciéndolo, sino que simplemente creo yo, hermano, que le está dando la libertad para que decida lo que quiere, ahora y en el futuro. Sí, bueno, recordemos que Dios le dio libre albedrío al hombre, pues entonces es como que, digamos, ya Apocalipsis es las últimas revelaciones de la voluntad del Señor, pues ya, todas las cartas de los apóstoles, ya el antiguo pacto estaba en pergaminos, en la mayoría de las congregaciones. Los cristianos ya entendían, pues, en gran parte el consejo de Dios. Y bueno, ya en lo último, la revelación les está mostrando el premio, las bendiciones, aquello que se venía prometiendo desde el principio del reino de Dios, que van a recibir los que venzan. Entonces ya al final, pues él le está diciendo, bueno, el que quiera seguir siendo justo, siga siendo justo. El que quiera ser inmundo, pues siga siendo inmundo. Pues ya ustedes conocen la verdad, ya ustedes conocen el camino, ya les ha sido revelada la verdad y ya ustedes deben entender qué van a decidir, pues. Entonces no es que Dios esté aprobando que la gente haga lo que quiera, sino Dios lo que hace es advertirnos a todos los seres humanos por medio de su palabra. Y cada ser humano es el que decide su destino. Eh, a veces uno dice, no, que cómo es posible que Dios vaya a mandar a la gente al infierno. Pero es que
Yo creo que son dos, Dios nos está poniendo dos destinos, dos puertas, dos caminos. Nos está poniendo la vida y la muerte al frente, pues. Si el ser humano elige el camino a la vida, pues entrará en la vida eterna. Si el ser humano decide no obedecer, pues él mismo se está condenando, pues, porque Dios ya puso las cartas sobre la mesa, diciéndolo de una manera muy, muy coloquial, pues, o muy mundana, pues. Dios ya puso los dos caminos, pues. Ya puso el destino final. Por eso cuando leemos Juan 3, 16, 17 creo que es. De tal manera me dio mando. Ya que se me okay. Buscar Juan 3, 17 creo que es. No, el 3, 18, hermano. Juan 3, 18. Hermano 3, 18 y 19. Edwin, ¿puedes leerlo, por favor? Ya, hermanitos, damos lectura en San Juan capítulo 3, versículo 18. 19, sí, 18 y 19. 18 y 19. Dice la bendita palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gracias, hermano. Hermano, a mí me llama mucho la atención el 18, dice, el que en él cree no es condenado, ¿ok? Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, o sea, ya lo está dando como un hecho. Y esa es la condición de todo el mundo, pues. Cuando las personas no obedecen, cuando las personas no quieren oír, cuando las personas no quieren creer, ya ellos mismos se están condenando, pues. Ahora, Dios le da la oportunidad de que recapaciten, nos da años, nos da tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento. Pero las personas son las que deciden su destino, si creen o no creen. Y creo que Marcos 16, 15, 16, creo que también nos dice, Sí. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ya es un hecho, pues. Entonces, Dios lo que vino fue a rescatarnos, como le dijo a la comisión que le dio Cristo a Pablo, para que abriera los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz admirable y de la potestad de Satanás a Dios. La humanidad está en una condición caída, apartada de Dios, condenado ya por sus propias obras. Entonces Dios le da la oportunidad de que ellos salgan de ese lodo, salgan de esa condición. Pero si ellos no quieren salir, ellos mismos son los que están sellando su destino. Asuma su responsabilidad. Exacto. Sí, excelente, hermano. El texto, otro texto bueno que me gusta a mí en estos casos, es el capítulo 2 del libro de Romanos, y dice allí en el verso 5, 2:5 de Romanos. A ver si podemos leer a alguien que nos apoya para leer. Hermana María Choto está por ahí, que siempre lee también. Amén, hermanito. Por favor, del 2:5 para abajo. A ver, un momento, por favor, un momento. Del 2:1 comienza a leer, hermana, por favor. Es un poco largo, pero... La palabra del Señor se lee. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú eres juzgado, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia,
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí, hermanita, ya. Ahí dejemos hasta ahí. Vamos a darle lugar al hermano José ahí, José Ofen, a ver si nos puede seguir en el verso 6. Sí. Del 6 para adelante. No se escucha bien, hermano. No se escucha bien, hermano José. Se está escuchando cortado. Ya. Ahí, a ver. Ponete más. El cual pagará a uno una hora. No, se corta, hermano. Se corta. La hermana Caridad, la hermana Jenny están levantando la mano. Lamentablemente. ¿A dónde? La hermana Caridad, la hermana Jenny. A ver. Están haciendo señas hace rato. ¿Y la hermana Caridad está por ahí? Sí, estoy aquí, mis hermanos. Por favor, lea del 2.6 para abajo. Sí. Romanos 2.6. Sí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta ahí, hermanita, hasta ahí. Muchas gracias. Yo creo que el resumen del versículo 11 es gráfico. Dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. En Hechos 10:34, Pedro también dijo, y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Entonces, basado en eso y en los textos que usted citó, cuando leo el capítulo 22, verso 11, que dice de Apocalipsis, que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Dios no va a hacer acepción de personas. A cada uno le va a dar lo que se merece. Y el que sembró para la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección para los cristianos de ese tiempo, como los cristianos de este tiempo y de cualquier época. Dios va a ser exactamente igual. Hermano Mario, voy a pararme un segundito para traer agua porque tengo que tomar un remedio. Ya me sonó la alarma. Pero adelante, hermano Mario, por favor. ¿Me estoy escuchando? Sí, esto me traía a la memoria Romanos capítulo 1, cuando vamos a leer, hermanos, la hermana Jenny puede leer del 1:18 al 24. Por favor. Hermano 1 del 1 al 18. No la escucho, hermana Jenny. ¿De qué libro, hermanito? Romanos 1 del 18 al 24. Hermana Jenny. Ella leyó recién. No, la hermana no. Leyó fue la hermana Caridad. Hermana Jenny no. El hermano Jorge también está. Hermano Jorge, pues vamos a darle chance a los que no han leído. Sí, amén. Claro, pero estaba el hermano Jenny, creo. ¿Leo yo? ¿O el hermano? Ahora sí la escuchamos. Oh, gracias, discúlpenme. Me dice Romano 1 del 1. Del 18 al 24.
Perfecto, gracias, mi hermano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso. Amén. Sí, gracias, hermanita. El 24, muchos piensan que lo mismo que podrían pensar de Apocalipsis 22:11, ¿no? Que Dios fue el que llevó a las personas a pecar, pues, porque dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Pero aquí lo que se está refiriendo, hermanos y hermanas, es que Dios los abandonó, pues. ¿Qué significa eso? Dios los dejó en sus propios caminos. Dios los dejó que ellos siguieran sus propios caminos. O sea, es como el pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y Dios trató de atraerlos hacia él con los profetas, con los castigos y las cosas que hacían. Pero llega un momento que ya Dios los dejó en sus propios caminos, le siguió enviando profetas, pero él sabía que ellos no iban a cambiar, pues, sino que ya él había decidido ejecutar el castigo, destruyendo el templo, Jerusalén y llevando los cautivos a Babilonia, pues, y después en el año 70 volvió a pasar algo semejante. Entonces Dios los abandonó en sus propias inmundicias, en sus propios caminos. Entonces cuando dice aquí el que es injusto, sea injusto todavía, bueno, ustedes sigan haciendo como ustedes quieran. Ustedes son los que deciden hacia dónde van. Y creo que me viene también un texto de Hechos, creo que creo que es el capítulo 17. ¿El caso de los ídolos? Sí. 17. 15. No, el 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el 14 creo que también dice algo similar, dice, a ver si lo consigo. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No lo consigo. En el libro de los Hechos. Sí. Es 17, yo lo tengo. Ah, en el 17 que está. A ver, dice, ese es el 17, sí. Porque sí, Hechos 17:30. 30, aquí lo tengo marcado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, entonces Dios llama, Dios advierte, Dios nos deja su palabra para que nosotros nos guiemos, para que nosotros entendamos, para que podamos tomar decisiones, pero si el ser humano quiere andar haciendo lo malo, Dios lo deja.
O sea, Dios no va a obligar a nadie a que lo obedezca. Eso sí, cuando llegue el tiempo los castigará como castigó a su pueblo y como castigará a las personas al final de los tiempos. Hermano Néstor. Sí, hermanito, hay mucho texto que, por lo que hemos visto, en cada libro hay advertencias en contra del pecado, y yo estoy muy de acuerdo con usted porque el texto de Romanos dice que los entregó, los dejó, se desentendió de ellos porque ya vio Dios que estos eran cabeza dura y no iban a cambiar, porque no querían cambiar. Entonces van a cosechar lo que sembraron. Ahora, el capítulo 22 y el verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, el premio, la recompensa, ¿verdad? Para los que hagan lo bueno y para los que hagan lo malo, porque dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, como habíamos leído en Romanos también, ¿ya? Entonces, seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, por el Evangelio, y recibiremos la recompensa a nuestras obras. Si nuestras obras fueron buenas, entonces la recompensa será un premio, será un galardón, que es la salvación, la vida eterna, la comunión con Dios eternamente. Si hemos hecho lo malo, entonces separados de Dios para siempre, y eso significa el infierno. Eso es lo que dice. Hermano, de ese texto es lo que vemos, ¿no? Sí, como siempre, pues debemos entender que Dios o Cristo ha actuado, los dos pues, han actuado conforme a lo que han prometido. Recordemos que Apocalipsis fue escrito en principio, como bien decía usted, hermano, para los cristianos del primer siglo. Ellos estaban sufriendo una feroz persecución. Sin embargo, Dios les estaba diciendo que Él iba a castigar, Él iba a traer su juicio y su castigo sobre el imperio romano, sobre la religión romana o el falso profeta, y también sobre la gran ramera, pues, e inclusive sobre el diablo, porque vemos en Apocalipsis 20 cómo el diablo también es atrapado y llevado al lago de fuego y azufre, pues. Esas son cosas que Dios estaba prometiéndole al pueblo y que sucedieron no precisamente al final del primer siglo, sino que fueron sucediendo a medida que avanzaban los siglos posteriores, el tercer, cuarto siglo, pero también tiene una aplicación para nosotros, porque es algo que nosotros debemos entender que Dios no escribió la palabra solamente para un grupo, porque a veces se malinterpreta las cosas de Dios. Dicen, no, eso fue escrito para Apocalipsis, eso fue escrito para los hermanos en Corinto, eso fue escrito para tal cosa. Entonces, con eso le restamos una gran fuerza a la palabra del Señor, porque decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que es para nosotros? Pues la palabra de Dios es para todo el mundo. Que tenía una aplicación inmediata en aquel tiempo es otra cosa, pero que tiene una aplicación posterior para nosotros también, pues. Entonces, hablando de eso que veníamos diciendo, pues, por ejemplo, Apocalipsis 9:20, vemos relacionado con el versículo anterior y también con Apocalipsis 9:20, si lo podemos leer. Bueno, pues. Ahí vamos a leer. ¿Quién puede leer ahí? ¿Alguien que no haya leído? Hermano Miguel, por favor. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. 9:20, hermano. 9, disculpe. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, dice acá que los hombres que no fueron muertos con las plagas que Dios estaba enviando, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Ok? Entonces, Dios castigó a los hombres que persiguieron, a los hombres que vivieron en el tiempo de la iglesia, en el primero, segundo, los castigó con una serie de cosas que él envió
para contrarrestar esa persecución que tenían contra la iglesia, porque Dios les estaba, lo que les estaba mostrando es que tuviesen paciencia, que perseveraran, que lucharan, pero que Él también estaba actuando. Ahora, lo que debemos entender es que Dios no va a dejar a nadie sin castigo. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón. Cuando hablamos de galardón, suena como premio, hermano, no castigo, ¿no? Galardón es como premio, como recompensa. Y yo creo que esto tiene que ver son con los cristianos. El que persevere, el que es justo, siga siendo justo todavía. El que sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de vida. El que perseverare hasta el final será. Entonces, lo que debemos entender es que Él está diciéndole a sus siervos, yo vengo pronto y el premio, el galardón, la recompensa va a venir junto conmigo, pues. Entonces, y cada uno va a ser recompensado de acuerdo a las obras que haya hecho. Sabemos, como leímos en Romanos capítulo 2, que los que perseveran en hacer lo malo, pues van a sufrir la ira de Dios, pues. Pero los que buscan el bien, la honra, el honor, la inmortalidad, pues van a ser premiados de acuerdo a lo que Cristo nos ha prometido. Eso, hermano. Así es, hermano. En el capítulo 20, el versículo 12 de Apocalipsis, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, por eso tengo igual que usted, la seguridad, la certeza que hay un premio para los que perseveraron. ¿Ya? Hay una recompensa, hay un galardón por las obras buenas que hicieron conforme a la voluntad de Dios, pero también hay esa sentencia para que los que no van a recibir el galardón de Dios, los que no lo van a recibir, y esos no van a ser los cristianos, sino que los que no lo van a recibir van a ser los que desobedecieron a Dios, los que están en el capítulo, como hemos leído varias veces ahí en el capítulo 21, verso 8, ¿no? Y así. Entonces, cuando dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso será lo que merecen los que hacen eso, estar en el lago que arde con fuego y azufre. Bueno, creo que luego el alfa y el omega, el 13, el principio y el fin, el primero y el último, dando a entender que yo he leído que estas letras, el alfa, la primera letra del abecedario griego, y la omega, la última, para repetir lo mismo que decía el principio y el fin, el primero y el último. ¿Ya? Yo soy el alfa, y esas palabras se aplican a Cristo. Él es el primero y el último, el principio y el fin, ya, el alfa y la omega. Y yo creo que sería bueno hasta aquí, hermanito. Sí, hermano, eso. Por ahora. Hasta aquí está bien. Ya esto, el alfa y el omega, ya lo estudiamos empezando, pero lo que implica es que Dios abarca todo. Pues Cristo, en este caso se aplica a Jesucristo, pues. Claro. Y vemos que este versículo comprueba la deidad de Cristo, pues, porque está hablando Cristo, pues yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y es consono con todo lo que nos dice la palabra, porque en él fueron creados todos, o sea, Cristo es el creador, Cristo es el que sustenta toda su creación, y bueno, muchas otras evidencias que nos habla de la deidad de Cristo. Eso, ¿no? Amén, amén. Por si acaso el 14, para que el próximo sábado vengan así, en esta condición. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que, por favor, vengan limpiecitos la próxima semana. ¿Ya? Hermano Jaime, que Dios le bendiga.